Vamos a entrar, vamos a comenzar, vamos orando, que ya son las 6:05. Vamos a orar. Vamos a ponerlo en comunión todos. ¿Qué pasó? Vamos a orar. Vamos orando. Señor Dios, Padre eterno, aquí estamos, Señor, para escuchar de su escritura, de su palabra, lo que usted quiera revelarlo en esta tarde, lo que usted quiere informarnos y darnos. Es una obra que le dedicamos para gozarnos en su presencia. Ahora yo, responsable, Señor, de transmitir lo que usted me dé, le pido fortaleza en este momento. Que el Espíritu Santo ocupe mi lugar. Que los hermanos abran sus sentidos y podamos todos comprender cuán grande es su amor por nosotros y cuán grande es su misericordia. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a iniciar el capítulo 9 del libro de Romanos. Pero antes de avanzar en ese capítulo 9, vamos a leer y hacer una paradita después de leído el versículo final del capítulo 8 para que entendamos ese capítulo 9. De lo contrario, nos va a pasar igual que a otros hermanos que estudian la palabra solo por versículo. Y esa es una carta completa que nosotros estamos leyendo por página. Entonces vamos a ver qué nos dice Pablo en la página 8 al final, para entender de esa carta qué nos dice en la página 9 inicial. En el capítulo 8 y capítulo 9. Sí. El 8 primero al final. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué nos separará del amor del Señor? Esa parte ahí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Están escuchando bien esos versículos. Pablo cita todas las cosas que en el campo espiritual podrían separarnos del Señor, pero él dice que nada de eso nos va a separar del Señor. Absolutamente nada. Pongan atención a esa parte. Recuerden que esa carta fue escrita para los judíos que vivían en Roma. Y le he dicho que Pablo lo que estaba haciendo con eso era predicándole a ese grupo del nuevo cristiano en Roma lo que él predicaba en todas las iglesias, pero en este caso hace mucho hincapié en el concepto del judaísmo sobre Dios y el Mesías. Entonces Pablo está explicando justamente que nadie nos va a separar del amor del Señor, porque ya Cristo vino. El que está en Cristo Jesús no tiene separación. Sin embargo, la angustia de Pablo por ser entendido lo llevó entonces
a continuar la carga en el capítulo 9 sobre lo que vamos a leer ahora. Vamos a entrar al capítulo 9. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Vuelve y lee los dos primeros versículos que acaba de leer, por favor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí. Noten esas, ahí ya. Noten esas palabras de angustia. Son palabras de angustia. Siempre le he dicho que los hermanos que estudian la Biblia, los predicadores, tienen que entender a Pablo. El hecho de que Pablo diga primero Israel y luego los gentiles, los griegos, tienen que entender a Pablo cuando Pablo está hablando. Pablo dice primero que nada lo va a separar del amor del Señor. Y luego dice que el Señor es testigo del dolor y la angustia que lleva en su corazón, que lleva en su alma, porque a Israel, sus hermanos de carne, los que son como él, los que proceden como él de un linaje espiritual, esos están en perdición. Entonces, él dice, con tal de que ustedes se salven, eso hay que verlo. No lo está diciendo con mis palabras, lo está diciendo cuando está escribiendo con su forma de ser. Yo solo estoy traduciendo con un lenguaje muy llano en español. A ustedes le dieron todo. Ustedes son de los profetas, del anuncio, fueron elegidos, y hoy no aceptan el Mesías. Entonces, como yo no quiero que ustedes se pierdan, yo quisiera ser yo anatema ante el Señor, con tal de que ustedes se salven. O sea, yo voy a cambiar mi salvación por la salvación de ustedes ante el Señor. Es lo que está diciendo Pablo. Yo voy a cambiar mi salvación por la salvación del pueblo de Israel. Porque prefiero irme al infierno a que se vaya Israel al infierno. Y él lo dice muy claro, que no sabemos leerle o no sabemos interpretar lo que estamos leyendo. Sea yo anatema, sea yo separado, sea yo maldición ante Cristo. Y el que está separado o es maldición ante Cristo, ¿cuál es el lugar que ocupa en el campo espiritual? La gloria de Cristo, la gloria del Padre, la heredad de Cristo. El que esté en anatema, el que está separado de Cristo Jesús, el lugar que tiene que ocupar en el campo espiritual es el infierno. Por eso que Pablo dice, sea yo anatema y no ustedes. Yo, me dice, con dolor, Dios lo sabe que no miento. Yo quisiera ser yo mandado al infierno y no todos ustedes.
porque yo los amo. Ese es mi pueblo, ese es el pueblo que Dios escogió para darle todo. Pero hay una cosa muy importante que los predicadores nuestros tienen que entender, los predicadores pro judíos tienen que entender que es una maldición que tenemos en la práctica del cristianismo, tratando de encerrar a Cristo Jesús, tratando de encerrar la salvación en los linderos de una población, en las fronteras humanas y físicas de una población. Y Pablo va a decir más adelante. Entonces, Pablo lo llama un pueblo llamado ahora. Fue un pueblo llamado, fue un pueblo bendecido. Todo lo que dice Pablo es cierto. Todo esto es cierto. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, cuando a usted se le llama, usted tiene dos posiciones. O responde o no responde. Cuando usted se le da una tarea, usted tiene dos posiciones. O la hace o no la hace. Cuando usted se le pone algo que hacer, usted o lo cumple o no lo cumple. Son dos posiciones que hay. Son dos posiciones que hay. ¿Cuál de las dos eligió Israel? ¿La de Cristo Jesús? No. Eligió darle la espalda, condenar a Cristo Jesús. Y aún después de la resurrección, como dice Pablo, aún dándole todo, tienen que entender que la salvación está en Cristo Jesús, que ustedes estaban predicando algo que no han entendido, que ustedes no quieren entender. Es que no quieren entender lo que no tienen. Por eso que Jesús dice, el que tenga oído, que oiga. Eso no se lo dijeron a los dominicanos, ni a los colombianos, ni a los latinoamericanos. Fue a los judíos. El que tenga oído, que oiga. Le está diciendo, reaccionen. Tienen que reaccionar, pero la reacción depende de la voluntad del elemento llamado a reaccionar, no de quien le dice que reaccione. Y en el campo espiritual eso se manifiesta con mucho poder. Usted es responsable de decirle sí o no a Cristo Jesús. Él no va a decir que sí por usted, ni por nadie. Somos nosotros que tenemos que decirle, sí, Señor, yo te acepto. Por eso es que el libro de San Juan comienza, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que Pablo está reclamando. El evangelio no se contradice en nada. La lucha de Jesús con el pueblo de Israel es la lucha de Pablo que continúa en Pablo. Pero ahora Pablo llega a un radicalismo, está diciendo, yo quisiera irme al infierno. Cambiarme yo, irme yo al infierno con tal de que ustedes se salven. Si el Señor no lo acepta, yo se lo propongo, se lo estoy proponiendo. Yo necesito que este pueblo, porque son sus hermanos de carne. Ahí hay encerrado una lucha espiritual en el campo humano. Él no quiere que sus hermanos se pierdan. Él está desesperado porque escuchen, porque vean, porque entiendan lo que él está diciendo. Las profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso él habla de los profetas. Le habla de las bendiciones y del llamado a Israel. Pero ellos no le hacen caso a eso. ¿Por qué? Porque necesariamente la actitud de reflexionar frente al Señor es voluntaria, no obligatoria. Por eso usted predica el evangelio y usted dice, usted se larga de ahí, porque la obra es suya. Usted no puede obligar a nadie. A nadie puede obligarlo a que acepte a Cristo Jesús. Usted se lo predica, como está haciendo Pablo, pero de ahí se va. Dice que la palabra es una espada de doble filo. Coja un filo para usted y déle el otro a quien usted le predicó. Y si no es eso, lo devuelve al otro, con tal que se salve. Pero no podemos obligar a nadie a que entre al evangelio. Y Pablo está desesperado. Por eso que tenemos que entender las cartas de Pablo. Tenemos que entender su ritual que aparece en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, es el ministerio de Pablo. Y lo va diciendo en cada capítulo, va llamando la atención sobre eso.
Pero aún muchos hermanos no entienden eso porque le han dado una formación de interés humano en el campo espiritual. Y el campo espiritual no puede tener interés humano. Es el campo espiritual el que tiene la facultad de llevarnos al área, al plan, a la gloria, al reino del Señor. Sin nada material, absolutamente nada material. Esto no es por apellido, esto no es por nacionalidad, esto no es por color, esto no es por raza, esto no es por profesión, ni por sabiduría, ni conocimiento. Esto es por aceptación a Cristo Jesús. Y veremos lo que el Pablo lo dice más adelante. Yo no entiendo los hermanos predicando. Yo estuve buscando algunas prédicas de ese capítulo y tuve que dejar de verlo porque tengo que evitar maldecir. Y hay que ver cómo los hermanos gimen. ¡Ay, ese pueblo hermoso de Israel! ¡Es el elegido de Dios! Óyeme, entonces tú que no eres de Israel, ¿de quién fuiste elegido? Estúdiate a Pablo con sentido espiritual. Ponte a leer otras cosas que no sean la Biblia para que te desarrolles y te vuelva a la Biblia. Porque la Biblia está elaborada por conceptos literarios de alto nivel en su tiempo y todavía hoy. Esas cartas no se escribieron para la República Dominicana, se escribieron para los judíos. Tienen valor para nosotros porque la palabra es eterna. Pero tenemos que entender también que la formación nuestra no es para la eternidad. Es una formación del pan nuestro de cada día. Es buscando qué comer todos los días, de qué depender todos los días. Nosotros no somos un pueblo dedicado a la salvación. Somos un pueblo dedicado a la producción, no a la salvación. Eso es lo que Pablo está reclamando. Vamos a dedicarnos a la salvación. Que no nos va a llegar porque seamos nosotros, porque ellos creían que Dios era de ellos y lo tenían amarrado en un bolsillo. Pablo dice, no, no es así la cosa. La cosa es aceptarla a Dios. Tú puedes conocer toda la Biblia, todas las leyes del judaísmo, todas las leyes de mosaica puedes conocerla. Puedes cumplir con ella, no te da salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Continuemos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Repite eso, ¿no todo? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Párate un segundito, que no está marcado, pero párate ahí. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Se están dando cuenta cuando yo les digo que el pueblo de Dios somos todos los que aceptamos a Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que viven en Israel van a ser salvos ni serán salvos. El pueblo del Señor tiene otro estilpe. Otro estilpe tiene el pueblo del Señor. Eso le está diciendo Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ahora se le va a meter a ellos con lo que ellos conocen y dicen que son ellos. Con lo que ellos dicen que eso es lo máximo en el espíritu. Sigue ahora. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Párate ahí. Ni por ser descendiente de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham. Ustedes no son hijos de nadie. Jesús le dijo, muy claro le dijo en el libro de San Juan. Ustedes, cuando le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham y no tenemos otro padre. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Mi padre puede sacar hijos de las piedras. Porque no es por nacionalidad, caramba. Hay que dejarse de predicar esa bobería, esa pendejada endemoniada que es por nacionalidad y que sea un pueblo salvo porque son de Israel. Es Pablo que lo está diciendo, es Jesús que lo sentenció. Mi padre puede sacar hijos de la piedra. ¿De qué Abraham tú me estás hablando? Eso es lo que le está diciendo Pablo. No toda descendencia de Abraham tiene salvación. Porque los que se van a salvar no tienen que ver con Abraham, tienen que ver con Cristo Jesús. Se lo está enrostrando en su propia teología.
Y eso es lo que no entienden todavía grandes predicadores, por Dios, porque tienen el afán de Pablo, de que ese pueblo hay que salvarlo. Pero Pablo estaba consciente que no se salvaban por eso, por ser el pueblo de Israel. Muy consciente. Continúa a ver otro versículo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Párate ahí. No por ser hijos de la carne son hijos de Dios. Nosotros vimos eso cuando dimos el libro de Génesis. Continúa a ver. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son contados como descendientes los hijos de la promesa. Parada número 2. Sí, los hijos de la promesa. Lo que el Señor le tiene promesa de salvación son los hijos de Dios. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa del Padre? Abraham. El Padre sabe muy bien que Abraham no existió nunca. Él permitió esa literatura, esa escritura, para darle forma humana a un mensaje espiritual para que lo entendieran, y ni así lo entendieron. Y todavía hoy tenemos intelectuales dentro de la fe que no lo entienden. Todavía hoy. Porque no es por carne, es por aceptar la promesa. Y la promesa ha sido el Mesías. La promesa de Dios es el Mesías. Es una promesa espiritual, no humana, no de carne, no de territorio, no de bandera, no de escudo, no de límite geográfico, no de himno. Es una promesa del Espíritu de Cristo Jesús. De eso que hablan todos los profetas. Eso no me lo estoy inventando, lo está escribiendo Pablo ahí. No todos. Miren que son de la promesa. Hay un grupo que es de la promesa y lo veremos más adelante. Ahora tenemos una parada ahí. Sí. Una cita. No en esta. Más adelante. Porque Entonces, continuemos entonces. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Parado. Ahí está. Abraham, Sara le metió a una sierva de él y la preñó. Eso significa un hijo de la carne. Es un hijo del placer de la carne. Ese hijo no marcaba salvación. Repito, eso es una literatura idealista. O sea, es una imagen espiritual traducida al campo humano. Una literatura idealista. No es el hijo de la carne, Abraham. Es el que yo te prometí. Abraham en ese momento y Sara, cuando vimos Génesis lo vimos, no puedo volver para atrás. Nosotros estuvimos viendo que en ese momento estamos representando al mundo. Estaban representando al mundo en ese momento. Al mundo que iba a heredar un Salvador. Entonces, de ahí es que entonces Sara se ríe. Y yo después de 90 años voy a tener placer. O sea, yo voy a coger gusto después de vieja. Voy a tener un hijo después de vieja. Y Abraham era ya impotente. Entonces no se trata de que cogió potencia sexual, ni que a Sara se le subieron los hormonas a la cabeza. Se trata de que el Señor está dando una imagen sobre un elemento espiritual prometido para salvación. Y efectivamente, entonces luego Sara se embaraza de Isaac, pero Isaac no hizo nada por herencia. Se quedó solo. No tuvo más hijos, fue un solo hijo. Entonces, ahí hay dos hijos de Abraham. Uno de la carne y uno del espíritu, que fue engendrado por el Espíritu Santo.
Entonces, el que fue engendrado por el Espíritu es que luego se casa con Rebeca y tiene gemelos. Y volvemos ahora al mismo drama con otra vertiente para que lo entiendan, ¿eh? El Señor sigue permitiendo esa literatura para que entendamos, inspirando esa literatura para que entendamos. Pero son muy pocos los entendedores. El que tiene oído, que oiga. Sigue ahí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Párate ahí. ¿Usted ha oído a Dios aborreciendo a alguien? Aborrecí. Aborrecí. Dios aborrece. Entonces no es amor. Pero eso está ahí para que entendamos que lo que Él aborrece es aquello que vimos en la carta de Pablo sobre los frutos de la carne. La carne, eso es lo que aborrece el Señor. Lo que Él no ha dado. Él lo que Él no nos ha dado a nosotros, Él lo aborrece, porque son obras de la carne. Entonces, aborrece la obra de la carne y que aborrecía Esaú. No es un ser humano. Eso es una imagen para que entendamos. Lo que Él está aborreciendo es el comportamiento de la carne en Esaú. Que, repito, nunca existió, es una figura literaria. Para que entendamos las cosas claras. Sigue. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué? Pues diremos, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia para dar. Amén. La misericordia de Dios para uno y no para otro es una injusticia. No es una injusticia. Él es todopoderoso. Él está aborreciendo los instintos carnales nuestros. Eso es lo que Él aborrece. Y la misericordia de Él es justamente para que nosotros, al entrar en ella, abandonemos los instintos carnales. De eso es que se trata ese pedacito que está ahí. La misericordia del Señor es en el campo espiritual. Y para recibir la misericordia en el campo espiritual hay que tener un campo espiritual limpio. Esa es la lucha del cristiano, por limpiar su campo espiritual, por no vivir de conformidad a la carne. Ya lo vimos en la clase antepasada, los frutos de la carne, y ya vimos los frutos del espíritu. Amor, benignidad, templanza, todo eso. Y la carne, codicia, ya vimos todo eso. Eso es lo que aborrece el Señor y eso es lo que tiene misericordia, los frutos del espíritu. Continuemos. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Parada. Ahí está. ¿Por qué la figura? Repito, la figura, no la persona. La figura de Faraón en el Génesis, ya lo vimos también, en el Éxodo, perdón. En el Éxodo. Ese representa al mundo. ¿Se acuerdan que se lo decía? Faraón representa el mundo en ese momento. Entonces, como Faraón representa el mundo, le sirve a Dios, o mejor dicho, nos sirve a nosotros para entender la voluntad y el amor de Dios. Si nosotros no conocemos la maldad del mundo, poco entenderemos de la bondad de Dios. Porque los elementos tienen que ser comparativos. ¿Cómo sé yo que una cosa es caliente y que una cosa es fría? Porque ya conozco el calor. ¿Cómo sé yo que una cosa es clara y otra es oscura? Porque ya conozco la luz. Son elementos de comparación. Si nosotros no conocemos la maldad del mundo, nosotros no conoceremos la bondad de Dios.
Pero resulta que los hermanos se pierden en eso. Porque tenemos que entender que lo que tenemos es una lucha contra el mundo. Por eso Jesús dice, en el mundo tendré aflicciones. Es como decir, en Faraón van a tener aflicciones. Pero yo he vencido al mundo, yo vencí a Faraón. Fíjense que dice muy claro en el Éxodo, y Jehová endurecía el corazón del Faraón. Cada día más el corazón del mundo es más duro. Cada día más el mundo es más cruel. Miren cómo se está hablando ahora de lanzar una bomba que arrasa el planeta. Y por intereses mercuriales, por intereses comerciales, por interés económico, por codicia del hombre, por codicia del mundo, tienen al mundo al borde de una guerra nuclear. Esos son los faraones. ¿Y por qué el Señor permite esos faraones? Para que tú y yo, que conocemos la palabra, entendamos la misericordia de Dios. Tenemos que entender la misericordia del Señor. Tenemos que ver la misericordia de Dios cuando el mundo convulsiona. Tenemos que ver esa misericordia en nosotros. Porque si no conocemos esa maldad del mundo, repito, nunca entenderemos la misericordia del Señor, porque ¿con qué la vamos a comparar? Los elementos de valores son todos, absolutamente todos, comparativos. Y es un elemento comparativo, la maldad del mundo, la bondad del Señor. Valorémoslas. Esa bondad del Señor es la que tiene que vivir en nuestros corazones y aprender a ver al mundo con esa misericordia del Señor, con esa bondad del Señor. Cuando entendamos esas cosas, estamos comprendiendo a la perfección el plan de salvación. ¿Por qué hay gente mala? ¿Y por qué tú sabes que son malos? Porque tú conoces lo bueno. Por eso Pablo dice, la ley solo sirvió para identificar el pecado. O sea, la ley solo sirvió para identificarnos nuestras maldades. Pero lo que nos da salvación no es lo que identifica nuestra maldad, sino la misericordia de Dios. ¿Cómo se llama la misericordia de Dios? Cristo Jesús. Sencillo. Eso es lo que Pablo está hablando. Yo no sé porque hay hermanos que se enredan con eso. Gente con tan buen intelecto. Pero no han podido romper. No han podido romper con la educación primaria que recibieron de que hay un pueblo elegido, exclusivo, que no somos nosotros. El pueblo de Dios es el que acepta su misericordia. Y el que acepta su misericordia es quien entra en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Continuemos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Aleluya. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Parada y cita número 1. Déjame la cita ahí, para no se me pierda lo que se me ha ido revelando. Amén. Vaso de honra y vaso de deshonra. Miren, cuando ustedes escuchen a una persona decir, es que Dios me hizo así, esa es una deshonra contra Dios. Quien te hizo así es el mundo, es la educación que recibiste, es la que está recibiendo, es la que sigue recibiendo. Cuando tú eres vaso de deshonra es porque el mundo te enseñó eso, porque
La formación de Dios es una formación de misericordia. El Señor no te hizo así. ¿Por qué cita Pablo eso? Porque en los capítulos anteriores está diciendo cuál es el beneficio de la ley. Y los judíos dicen, no, es con la ley. Entonces, no es con la ley. Sí, porque la ley la dio Dios. La escribió con su propio dedo. La ley es de Dios. Pero no es con la ley. Sí, porque fue Dios que me la dio. Le está diciendo, porque mi forma de salvarme me la dio Dios en la ley. Mi forma de salvación, la forma de llegar al reino está en la ley. Entonces, no es así. Pero resulta que si yo leo esa partecita que estamos leyendo ahora nada más, y me olvido que en los versículos, en los capítulos 4 y 5 y 6, Pablo me está hablando de la ley, entonces no puedo entender lo que me está diciendo ahí. Porque eso es una carta abierta, completa. Eso no es un pasito de otro mañana. Es una carta completa. Pablo lo que está diciendo ahí es en figura de alfarero un elemento para destruir la posición de los judíos de que la salvación viene con la ley. Y que ellos son así porque Dios le permite ser así y Dios lo hizo así y Dios lo escogió como pueblo así. Entonces, no. Eso no es así. La benignidad de Dios, el amor de Dios, la supremacia de Dios, la salvación en Dios viene en Cristo Jesús. Ese es el vaso de honra. Por eso dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y estaba hecho de barro, porque era carne. Pero también tenía al lado otro hecho de carne, otro tipo de barro que eran de deshonra. Que pensaban que con la ley que serían, según ellos, Dios le había dado, podían ser salvos. Podían honrar a Dios con eso. Por eso no podemos leer o estudiar la palabra ni por versículo ni por capítulo. Es con idea completa. Yendo para atrás, yendo para adelante, yendo para atrás, yendo para adelante. Vamos a ver la cita que tenemos ahí. Adelante, hermano Vicente. Amén, gloria a Dios. La cita está en Juan 10:16. Dice así la palabra del Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Repite el último versículo que leíste, Lu, para combinarlo con lo que el hermano Vicente acaba de leer. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está lo que Jesús le está diciendo. Pablo se lo está repitiendo a ellos con lo que leyó el hermano Vicente, que Jesús decía, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está diciendo, ustedes no son exclusivos, no son ustedes los buenos. Yo tengo gente buena que no son de este redil. Y Pablo se lo está diciendo ahí ahora. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto lo dijo Jesús, no me lo inventé yo. Hermano Vicente, vuelve y léelo, por favor. Que lo lea los dos, él tiene los dos versículos. Please. Que lo lea los dos, sí. El de Romano y el... Sí, Romano primero. Ok, Romano 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. Dice la cita en Juan 9:16 dice, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Aleluya. Esas que no son de este redil van a oír mi voz. Bueno, lo que quiere seguir diciendo que eres el pueblo de Dios, que se lo sigan creyendo, pero que aprendan a leer la Biblia, que aprendan a leerla. No por capitulito ni cosa de esa. Hay que comparar los libros de la palabra y buscar todo, porque eso que está haciendo Pablo ahí
No se había escrito todavía lo que Juan estaba escribiendo, o que había escrito, no se conocía. Solo lo que Jesús había hecho y había dicho delante de él. Sin embargo, Pablo conocía muy bien todo eso, porque había conversado y había recibido la revelación. Y Pablo lo dice, el evangelio que yo predico no me lo reveló nadie, ni carne ni sangre, es el Espíritu. Entonces, si yo tengo otras ovejas que no son de este redil y van a oír mi palabra, ¿estoy halagando el redil que tengo aquí? No lo estoy halagando. No lo estoy halagando, estoy advirtiendo que no son los únicos, que no son privilegiados, que no son exclusivos. Eso es lo que está diciendo, por Dios. ¿De dónde saca la idea iracunda esa de que Israel es el pueblo de Dios? Por Dios. Señor, libera esas mentalidades, porque están confundiendo su redil. Dios no vino a salvar a Israel. ¿De dónde sale ese disparate tan endemoniado? Jesús vino a salvar la humanidad, a todo el mundo. Pero cuando yo digo que fue Israel, yo mismo estoy clavando el cuchillo diciendo que yo no pertenezco a eso, que no soy digno de eso. Cuando Jesús ha dicho, yo tengo ovejas que no son de este redil, y Pablo le dice ahora, también están los gentiles ahí, cuidado con eso, y están oyendo los gentiles mejor que ustedes. Es Pablo que lo está diciendo, es Jesús que lo ha dicho. El pueblo del Señor es quien ha dicho que sí a Cristo Jesús, lo que le han respondido, como dice Juan. Y a los que los recibieron, a los que recibimos a Cristo Jesús, les dio la potestad de ser hijos suyos. No a los que lo rechazaron, no a los que lo mataron, no a los que lo persiguieron, no a los que lo han negado, no, a los que lo recibieron. ¿Y quiénes son los que recibieron a Cristo Jesús? Pablo se lo está diciendo, los gentiles. Los gentiles, eso que Jesús dice, tengo otras ovejas que oyen mi palabra. Seguro cuando dijo eso, ¿y dónde encontrar otra gente que no seamos nosotros? Porque eran inclusivos, ahí cogían odio a ellos. Ahí que cogen odio. Porque eran exclusivos. Y todavía hay hermanos que predican la exclusividad de Israel, por Dios. Y todavía Jesús, cuando está leyendo el libro de Isaías, en la sinagoga, esto se ha cumplido hoy, y Jesús viene y comienza a hablar de la viuda de Saré, y le dice, había muchas viudas en Israel, sin embargo, donde el Señor mandó el profeta fue a la viuda de Saré. Se jura que no tiene que ver con Israel. Esos son mensajes, por Dios, que le dicen, no solamente son ustedes, son toda la humanidad. ¿Y cómo entonces predico yo a un Jesús cerrado en el redil solamente de Israel, trancado en las cárceles de Israel, por Dios? Entonces, ¿por qué llamo a salvación a los que no son de Israel? ¿Por qué lo llamo? ¿Es una contradicción? Porque si los más salvos son ellos, que se queden ellos. Pero no es así. El Señor lo tiene pueblo escogido, tiene pueblo elegido, no escogido, elegido para una tarea, no escogido. El pueblo escogido de Dios es lo que ha dicho Jesús a Cristo Jesús. Esos son los escogidos. Eso, porque elegido es una cosa y escogido es otra. Continuemos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Aleluya, repite eso. No, repite eso, o sea, en el Antiguo Testamento. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Párate ahí. Y a la no amada, amada. Llamaré pueblo mío. ¿A quién? Al que no era mi pueblo. Al que no era mi pueblo, al que yo no elegí. Lo voy a llamar pueblo mío. ¿Y cuál es ese pueblo? El que está en Cristo Jesús. Eso lo dice Osías el profeta. Pablo se lo está enrostrando. Se lo está diciendo, no sean locos. Dios no es de ustedes, no es de nosotros, es del mundo. Cristo vino al mundo. Llamaré pueblo mío al que no elegí. Y voy a amar a la amada, a la que no fue amada,
Al gentiles que están rechazando a ellos, les voy a dar amor a los gentiles, porque ustedes no entienden, no pueden comprender eso. Amada mía, le llamaré amada a la que no fue amada, a la población que no fue amada, a la que fue rechazada, a esa población que el racismo de los judíos le puso el nombre de gentiles. A eso le voy a llamar amada mía, a esa población. Aquí hay una cita y una parada. Sí, Pasamos a la cita. sí. La hermana Margarita Marlin tiene la cita. Vamos a ver si está despierta. Margarita Marlin. Ahí voy. Ah, ok. Dios me bendiga a todos. Amén. Okay. ¿Dónde está mi cita? Fue en el bolsillo de atrás. Sí, En tu WhatsApp. la Dani no me la mandó. En tu WhatsApp privado, claro. Oh, I'm sorry. Aquí está. Cita número 2, Romanos 9:25 y Juan 1:11. Romanos 9:25 dice así la palabra de Dios. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amén. Amén. Ahí está. Ahí, no lo estamos inventando nada. Nada lo estamos inventando. Líbreme el Señor de colocar nada que no esté ahí. Líbreme el Señor. Tengo temor a veces de rebalarme. Tengo mucho temor porque definitivamente la educación primaria en todo lo que uno recibe primero siempre tiene algún comando de mando sobre uno. Y a mí se me formó en el campo espiritual diciéndome eso, que ser el pueblo ideal, que es el pueblo escogido. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que me permitió la revelación y me permite transferirla a todos ustedes. Para gloria de su nombre. ¿Cómo es posible que todavía estemos inventando con un Dios exclusivo, exclusivista? Dios es inclusivo. A Dios puede llegar todo el que lo acepte. Él llega. Él llega, Él va a llegar. ¿Por qué? Porque Él no vino a buscar un pueblo que está metido en una bandera, un escudo, en un himno. Él no vino a eso. Dios no creó fronteras. Dice, creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita. No dijo, creó cielo y tierra y un tal sitio puso una población exclusiva para Él. No lo dice. Esa exclusividad la cogemos nosotros. Dios no tiene que ver con eso. El que tiene que ver con eso es la ignorancia de nuestros hermanos que no son capaces de sentarse a meditar. Si un Dios con tanto amor puede rechazar su propia creación. Si vino a salvar solo un grupito, un puñado de seres humanos y dejar en el infierno a los demás. Si es un Dios de amor. ¿A quién se le ocurre tal disparate solo por falta de raciocinio mental? Ya no de conocimiento, de raciocinio, de sentarse a pensar lo que están diciendo. ¿Qué es lo? Pero el mundo es así. El mundo es así y no piensa en las cosas importantes. Se queda con la primera formación. Si es que acaso tiene una primera formación. O si fue esa la que le dieron, porque hay muchos que no la han recibido así. ¿Por qué? ¿Por qué rechazamos nosotros judíos para estar hablando con lo que Pablo está rechazando y con lo que Jesús rechazó ahora de un pueblo escogido? Estamos nosotros en la ley. Miren, cuando yo digo que los judíos son un pueblo escogido, estoy aceptando la ley. Estoy aceptando la ley, estoy por la ley, como dicen ellos. Es que el Señor me hizo así, me dio la ley a mí.
Soy yo que la tengo. Entonces estamos aceptando la ley. Entonces no estamos en Cristo Jesús. Predigo a Cristo, pero no lo acepto. Estoy con la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo claro. Pero para entender eso hay que darle para atrás y para adelante al concepto de Jesús, de su obra, para poder entender entonces a Pablo. De lo contrario, ni una ni otra entendemos. Continuemos. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Repítelo otra vez, por favor, voy y cógelo. Y allí. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Está hablando de los gentiles. Sigue. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Qué cosa más grande. Pero Dios mío. ¿Y qué es lo que está pasando entre los cristianos? Allí donde son rechazados, ahí mismo lo voy a llamar pueblo mío. Eso que ustedes llaman gentiles, eso que ustedes menosprecian, eso que no están con ustedes, pero están conmigo, son míos. Tengo ovejas en otro redil. Allí donde son rechazados, yo les voy a llamar pueblo mío. Con razón no querían saber de Pablo. Con razón no querían saber de Pablo. Serán llamados pueblo mío. Como dice Josías, a la no amada le llamaré amada. Ese es el pueblo del Señor. Cuando son rechazados, ese pueblo, entonces ¿quién lo ama? Porque Dios no es racista, no es fascista, no es inclusivista. Dios no tiene miramiento de carne, es de espíritu. Y el espíritu que se cierra a él, lo está rechazando y rechazando a los de él. Pero él le va a decir a los que lo aceptan, pueblo mío. Oiga, más claro, ahí no canta el gallo, y si canta se queda ronco. ¿Por qué tenemos que entender esto, por Dios? Esto tiene que llegar a los oídos de los hermanos. Nosotros todos somos responsables de estar hablando de estas cosas. Escriban eso que estamos hablando, por Dios, y revísenlo otra vez en su Biblia. Y revísenlo, y revísenlo, y revísenlo. Y luego vamos a enfrentarlo con esto, decir, ¿verdad? Si yo tengo razón o no tengo razón. Si la revelación la he recibido como me la han dado. Vamos a revisarlo de atrás para adelante, adelante para atrás, para ver si es verdad o no es verdad esto. Porque son demasiado la multitud de cristianos que tienen un concepto totalmente opuesto a esto. Multitudes. Multitudes. Hay un hermano que tiene 40 años de evangelio y me dice a mí los otros días que no hable mal del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Y qué digo yo mal? Porque digo que no están bendecidos por Dios. Sí, no puedo decir eso, porque es el pueblo de Dios, no me diga. Fanatismo religioso, por Dios. Pablo sí puede hablar mal de ellos, Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con usted? Y los profetas, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Benditos sean, qué buenos son. Ay, qué bueno, vamos a comer juntos. No, lo está maldiciendo ahí. Porque maldecir significa hablar mal de ellos. Josías lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, lo dijo Jesús, lo dice Pablo ahora. Está hablando mal de ellos, no bien de ellos. Continuemos. Y de verdad, perdón, les pido a los hermanos, por favor, que revisen esa carta de Pablo. Me pueden llamar cuando quieran y como quieran. Si yo tengo el tiempo, es de ustedes. Mi tiempo vale más en el Señor que en mi profesión. Continuemos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Parad. Repítelo, Luz, que se le meta por el tuétano de los oídos, por el tímpano, el hueso, en todo, que quede bailando en el lóbulo anterior, lóbulo parietal, lóbulo occipital, que quede eso clavado en el corazón. Si tiene los hermanos, repíteme esa vaina otra vez, por Dios. También Isaías clama tocante a Israel.
Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¡Aleluya! Pueden ser miles y miles y miles de israelitas, pero solo un remanente será salvo. Es una profecía que se cumplió en Cristo Jesús. Es un remanente. Son esos que aceptaron a Cristo. No los mesiánicos que andan por ahí diciendo ahora que el evangelio a los judíos fue ellos se le dio. Estupideces. Estupideces espirituales. Manejo de los infiernos en el asunto del Señor. ¿De qué me están hablando a mí? El evangelio es universal. Es universal. Y de los judíos se salva un remanente. Ahí están los discípulos, ahí está Pablo. Ese remanente es el que se salva. No porque Dios lo expulsó, sino porque no aceptaron a Cristo Jesús. Vamos a coger otro versículo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Aleluya. Donde no hay descendencia de Cristo Jesús, donde no hay cristiano, esa es la descendencia del Padre. Por eso Jesús dice, lo que me diste, lo que tú me enviaste, esa es la descendencia del Padre, lo que entran a Cristo Jesús. Si en el mundo no hubiesen gente, personas, individuos, que hayan aceptado a Cristo Jesús, este mundo sería como Sodoma y Gomorra. Pregunta ahora para ustedes. Vamos a colocar esa cita en este presente. ¿Se dan cuenta que cuando la gente no está en el Señor, está prostituida? Va a aparecer una persona así. No, porque yo conozco uno que es muy bueno. No estoy hablando de secciones, estoy hablando de la humanidad como tal. Se dan cuenta de las barbaridades que hay en el mundo y que los cristianos aceptan. Y a veces la hacen suya por no tener identificado en su corazón a Cristo Jesús. Si no hubiese descendiente del Padre Celestial. Descendiente significa que salen de, que aceptaron a, que se producen en, que vienen de. Si no hay eso, somos como una Sodoma y Gomorra. Óigame, hermano, donde quiera que se rechace el evangelio, hay una prostitución social y una corrupción social plantada. Me doy el lujo de darle un ejemplo ahora mismo, porque ha pasado en este mes, recién pasado. Creo que estamos a primero. En la isla de Cuba, en la medida en que fueron rechazando el evangelio, se fue corrompiendo esa sociedad. Y toda la culpa se le estaban echando, y se la siguen echando, al bloqueo. Bueno, las mujeres se venden por unos panties, por un jean, por unos zapatos, por una media, por $50, por $100. ¿Y los hombres por qué? En estos días hicieron un plebiscito y llevaron a votación la reforma de su constitución, donde aceptan justamente el matrimonio gay, legalizan oficialmente el aborto. Siempre estuvo legal, es una vagabundería de ellos. El aborto en Cuba siempre fue legal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está toda la cosa de esa vertiente genética del demonio que está caminando en el mundo. No sé si ustedes notaron una cosa. El domingo anterior a que sucediera la votación, o la semana anterior a que hicieran el plebiscito, que terminó el domingo pasado, en Cuba cayó un rayo que incendió tanques de reserva de